En el siguiente problema tenemos un sistema constituido por un cuerpo de masa M1 igual a M, sujeta a una cuerda que en este momento está horizontal y tensa y haciendo punto de rotación en este extremo. Y por otro lado se encuentra en el piso, sin fricción, un bloque de masa M2 igual a AM, donde A es una constante positiva que puede ser igual a 1 o mayor que 1. Entonces, cuando se libera este cuerpo, esta partícula de masa M1, en el punto más bajo de su trayectoria, en esta posición, justo antes de impactar, va a tener una velocidad que la vamos a calcular. Entonces vamos a calcular cuánto es la velocidad que tiene la partícula 1. U siempre es, como convención, velocidad antes de un choque. Vamos a calcular cuánto es la velocidad de la partícula 1 antes de impactar al bloque. Asimismo, vamos a calcular la velocidad que tiene la partícula M2 después del choque. Eso va a ser V2. Claro, porque es dato de que la partícula 2 está en reposo. Calculado entonces las velocidades que tienen estas partículas antes de impactar y después de impactar, también necesitamos saber cuánto es la velocidad de la partícula 1 después del impacto. Averigüemos también qué sucede con esta partícula 1 en función de si esto es muy masivo o poco masivo, si puede rebotar y, digamos, al retornar vamos a hacer otra figura acá. En el rebote vamos a suponer que el choque, suponer que el choque que se produce entre ellos es perfectamente elástico. Eso vamos a suponer. Si suponemos que es un choque perfectamente elástico, ¿qué estamos diciendo con el coeficiente de restitución? Que vale 1, ¿verdad? Vale 1. Y vamos a suponer entonces qué altura, decía yo, alcanza este objeto cuando rebota, en el caso que rebote, el cuerpo 1, ¿no? Ya después del choque. ¿Cuánto es esta altura? H, que alcanza el bloque 1. Esa sería la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuánto es la altura de M1? Y por último, en el literal D, vamos a responder las preguntas de cuáles serían las respuestas a todas estas preguntas, ¿no? A B y C. ¿Cuáles son las respuestas de B y C? Si A vale 1, y si A es mucho mayor que 1. ¿Entiendes? ¿Cuáles son las respuestas de B y C bajo estas condiciones? Veamos, entonces, para analizar esto, tenemos primero que los principios físicos que aplica aquí, conservación de energía antes de lo que es choque, si nos olvidamos del bloque, solo nos concentramos en el péndulo, calculamos cuánto es la velocidad del objeto cuando está en el punto más. Entonces, eso lo determina. Vamos a suponer que esto es de la posición A, de la posición B. Entonces decimos, la energía como referencia, por supuesto, el punto más bajo, decimos la energía potencial, que sería M1G L, que es la altura. Esa energía potencial se transforma en energía cinética acá, que sería 1/2 de la masa por la rapidez de la partícula 1, ¿no? Entonces, esta es la rapidez que tiene esta partícula aquí abajo, U sub 1. Entonces, eso es
básicamente determinado por conservación de energía, entonces llegamos a la conclusión de que esa rapidez es la raíz cuadrada de 2GL. Esa es la respuesta de esta literal A. Raíz cuadrada de 2GL. Ahora, en conservación del momentum, cuando ya se produce el choque, podemos concluir, por otro lado, que aquí, la cantidad de movimiento antes con la cantidad de movimiento después del sistema está constituido por la siguiente ecuación. Antes es la masa de la partícula 1 por la velocidad de la partícula 1. Puesto que 2 es 0, ¿no? 0 para 2. No hay momentum para 2. Después del choque, justo después del choque, entonces la partícula 1 tiene una velocidad v1 y la partícula 2 probablemente otra velocidad. O sea, tanto el bloque como la velocidad justo después del choque van a tener velocidades distintas, ¿no? Si esto es lo que ocurre después del choque, entonces la una va a tener una velocidad y la otra partícula va a tener otra velocidad. Bien, como aquí tengo una ecuación con dos incógnitas, la otra ecuación que me permite a mí combinar para tener dos ecuaciones con dos incógnitas es la que me dice el coeficiente de restricción, en la que yo digo, bueno, si el coeficiente de restricción es una medida de las velocidades relativas, ¿recuerdan? La velocidad relativa de 1 con respecto a 2 después del choque dividido por la velocidad de 1 con respecto a 2 antes del choque, ese valor negativo corresponde al coeficiente. Dado que E vale 1, entonces de aquí obtengo la siguiente ecuación. Obtengo menos U sub 1 menos U sub 2 igual a B sub 1 menos B sub 2, despejando, ¿no? Sabiendo que E vale 1. Y sabiendo también que U vale 0, esto vale 0. Puedo yo despejar la velocidad de 1, quedando entonces la velocidad de 2 después del choque menos la velocidad de 1 antes del choque. Entonces yo tengo aquí una ecuación como 1 y otra ecuación que la voy a dejar en términos de las masas. A ver, veamos. M1 dije que vale M. Entonces pongo M U sub 1 M B sub 1, pero aquí B sub 1, bueno, vamos a dejarlo, después hacemos la sustitución. Aquí pongo M2, pero M2 dije que vale A veces M por B sub 2. Entonces se cancela, se simplifica M, ¿no? Dividiendo para M. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que U sub 1 es igual a B sub 1 más A B sub 2. Entonces aquí tengo la expresión 2. Entonces, reemplazando 1 en 2, tengo U sub 1 igual a B1, que es esto, ¿no? B2 menos U sub 1 más A V2. Entonces, las U se suman, queda 2U y las V2 se sacan factor común, ¿no? B sub 2 quedando A más 1. Por lo tanto, la velocidad que tiene la partícula 2, o sea, el bloque, después de ser impactado por 1, queda 2 veces en términos de la velocidad que tiene 1, justo antes de impactarlo, dividido por este coeficiente que es A más 1, ¿verdad? Es decir, que puede usted escribir que al final de cuentas la velocidad 2 es 2 dividido para A más 1 por raíz de 2GL, porque esa es la velocidad 1, 2GL. Bueno, respondida entonces esta, ¿no? Ya está. Ahora B1. Y bueno, si esto es B2 y esto es B1, reemplazo 3 en 1. Entonces, al poner 3 en 1, tendríamos B1 igual a B2, que es esto,
menos U sub 1. Entonces finalmente B sub 1 es igual, sacando factor U sub 1, queda 2 menos A más 1 dividido para A más 1. Entonces al final de cuentas U sub 1 vale, perdón, B sub 1, que es lo que estamos calculando, vale lo que está acá arriba es menos A más 1. Menos A más 1 por U sub 1 dividido para A más 1. ¿No? En otras palabras, esto que está aquí puede escribirse como B1 igual. Este menos que aparece aquí es para cambiar la posición del signo de A. Entonces dejo, en vez de menos A más 1, dejo A menos 1 con el signo precedido. No cambio nada. Y abajo igual, A más 1. Entonces aquí tengo esta relación, ¿no?, con el factor A por U sub 1. Y U sub 1 era raíz de 2GL. Entonces esta es la expresión que me permite calcular la velocidad de la partícula 1 en términos de A, y la de acá arriba, la de la partícula 2. Bien, hecho eso, ahora vamos al literal C. Ahora el literal C, calcular la altura que alcanza la partícula 1. Para eso, me ayudo con el gráfico que tenía aquí. Entonces, una vez que golpea, yo necesito saber a qué altura llega, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la...? Vamos a suponer que esto es el punto P y este es el punto C. La energía cinética en C es 0. Por lo tanto, digo, al comparar la energía de C y de D, conservarse, yo tengo que decir, la energía cinética en C es 0, pero la energía potencial no, es la masa de 1, la gravedad y H, la altura que alcance. Y la energía cinética aquí es un medio de la masa de la partícula 1 por la rapidez de la partícula 1, y esa le hemos llamado V1 al cuadrado. Entonces se conserva la energía, se cancela la masa, y entonces H es igual al valor de V1 al cuadrado sobre 2G. Pero dado que V1, yo sé cuánto vale V1, está por allá, lo voy a elevar al cuadrado, ¿no? A ver, enfoquemos aquí. Esto es lo que vale B1. Entonces, esto que vale B1 lo tengo que elevar todo al cuadrado, ¿no? Entonces, todo elevado al cuadrado me queda menos por menos más este factor elevado al cuadrado y desaparece la raíz. Entonces, eso es lo que voy a escribir. A menos 1, A más 1 al cuadrado, desaparece la raíz y divido para este factor que es 2G. Entonces, al quedar 2G simplificado, la respuesta va a quedar que la altura que alcance la masa M1 va a quedar en términos de este coeficiente, ¿no?, de A, de lo que valga A al cuadrado por veces L, ¿no? Ese número veces L. Ok, yo tengo entonces tres expresiones literales, ¿no?, que están en términos de A y de L. Chequemos cuáles: B1, B2 y H. Ok. Voy a responder entonces, la última pregunta. Esta que dice, bueno, y entonces, ¿cuáles son los resultados que tiene esto, no? Los literales B y C, en el caso primero, de que A vale 1. Si A vale 1, estamos diciendo una partícula de masa M y una partícula de masa M2 que es igual a A veces M, entonces las dos partículas son idénticas. Entonces, cuando dos partículas idénticas golpean, cuando tienen la misma masa, ¿qué pasa? Dos partículas que son idénticas. Entonces, vamos a observar que por el lado de la velocidad, al ser A1, esto se hace 0. Entonces, la respuesta es, para este caso, que la velocidad de 1 vale 0. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la velocidad de 2? Acá, tengo que irme acá. Entonces, A vale 1.
Si A vale 1, entonces esto es 2. 2 se simplifica. Queda entonces que la velocidad de la partícula 2 vale raíz de 2G. O sea, ¿cómo interpretamos estas respuestas? Que al chocar dos partículas idénticas con un choque perfectamente elástico, esta que lleva una velocidad raíz de 2G le transfiere su energía totalmente a esta, quedando esta en reposo y esta saliendo con la velocidad que tenía la otra. ¿Está claro? Entonces, ojo con lo que estamos explicando aquí, ¿eh? Luego, ¿qué pasa con H? H, ¿dónde está? Acá. H, al ser A igual 1, esto vale 0. Entonces H vale 0. Entonces estamos concluyendo que obviamente la partícula 1 no alcanza ninguna altura, no rebota porque se quedó ahí. Para el caso siguiente, cuando A es muy grande, si A es muy grande, veamos qué ocurre con la velocidad 1. Si A es muy grande, entonces A restado de 1 sumado 1 no altera el valor de A. Entonces se cancela A y le queda que de 1, la velocidad después del impacto a la partícula 1 es negativa a la que tenía, o sea, esto es B1 igual a menos U sub 1, porque U sub 1 valía raíz de 2G. Entonces, la rapidez que tiene la partícula 1 después del impacto va a ser la misma rapidez que tenía antes del impacto, solo que cambia de dirección. O sea, rebota con la misma rapidez. Cuando está chocando con un bloque muy masivo, ¿no? El bloque no se mueve y rebota. Entonces, es de esperar que la velocidad de 2 sea 0. O sea, este valor es muy grande, que esto tiende a 0. Entonces, la velocidad de 2 es 0. Un bloque muy grande, cuando hacia él se acerca una partícula pequeña, no se mueve el bloque y la esfera rebota, ¿no? Y finalmente, la altura. ¿Qué pasa con la altura? ¿Cuánto sería la altura? Vámonos a la fórmula. Si A es muy grande, cualquier valor que sea esto se cancela. Entonces H va a ser igual a L. Significa entonces que este objeto debe alcanzar la altura donde partió. Entonces la respuesta es que H es igual a L. Eso lo vamos a ejemplificar aquí en un artilugio de Newton, que así se lo llama. Teniendo yo, en la medida de lo posible, la construcción, masas idénticas, en la medida de lo posible. Entonces yo tengo aproximadamente 5 masas idénticas. Entonces cuando yo alzo una de las esferas y la suelto, por lo que hemos dicho, toda esa energía se transfiere suponiendo un choque perfectamente elástico y además que se conserva el momento. Entonces, al soltar una, toda esa energía se transfiere, entonces la última de las partículas es la que se levanta casi a la misma altura que tenga la otra. Y así hasta agotar la energía. Claro que va a haber pérdidas, por supuesto, de nuestro que aquí no es perfectamente elástico, ¿no? Sí hay cada vez pérdidas en los movimientos pendulares y en los vuelos. Si yo levanto 2, se moverán 2 también, manifestando que la cantidad de movimiento se conserva, que el momentum se conserva. Y así, si yo levantara 3, por ejemplo, debería esperar que también 3 se muevan.